Gálatas capítulo 4, versículo 19, la Biblia dice así: mis hijitos, por quien de nuevo siento dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora Pablo hace una transición entre el apóstol teólogo al apóstol pastor. Tal vez el símbolo del cayado, el bastón, es el símbolo del pastoreo. Con este bastón los pastores defendían las ovejas, protegían las ovejas. Y nosotros vemos que en el capítulo 3 y el versículo 1, Pablo llama a los gálatas de insensatos, fascinados. Y en el capítulo 4, él los llama de hijitos. Estoy muy feliz de grabar este bosquejo en la iglesia central de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Esta linda iglesia que fue reformada está atendiendo aproximadamente a unas 600 o 800 personas cada sábado. Y estoy muy feliz de participar desde este lugar con nuestro repaso de la lección. Vamos a hablar de dos asuntos en la lección de esta semana. La lección número 9, que tiene como título Apelo pastoral o llamado pastoral de Pablo. Dos asuntos: el pastor suplicante de Gálatas capítulo 4, el versículo 12 hasta el 15, y también, en segundo lugar, el pastor de confrontación y cuidado de Gálatas capítulo 4, versículo 16 hasta el versículo 20. Vamos entonces a la secuencia de nuestro bosquejo. Vamos entonces al primer asunto, el pastor suplicante. En el versículo 12 ahora Pablo comienza diciendo: les ruego. Él no dice les pido, él dice les suplico, lo que quiere decir que él estaba humillándose para que ellos pudiesen oírlo. ¿Y qué es lo que Pablo quería que ellos escuchen? Y él dijo dos cosas. En primer lugar, que sean como yo. ¿Cómo que sean como yo? Lo que él está diciendo, que sean como yo en el contexto que están hablando, que no están debajo de la ley, que tampoco están siendo acusados por la ley, o que viven obedeciendo para ser salvos, sino él dice que son libres. Él es libre en Cristo Jesús. En ese sentido, Pablo dice: sean como yo. Entonces luego dice: porque también yo soy como ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy como ustedes. Quiere decir que en el contexto de Gálatas capítulo 2, 14, ¿se acuerdan? Cuando Pablo confronta a Pedro y le dice: si tú siendo judío vives como gentil. Y esto no es una afirmación mala, está diciendo: está bien, así tiene que ser. Yo puedo ser de otro país, pero cuando voy a otro lugar, yo me convierto en un ciudadano más de ese país para ganar a aquellos. Porque Pablo mismo usó ese método al judío y al griego, y Jesús vino y se hizo un hombre para salvar a la raza humana, pero no participar de los pecados del mundo, ni de las cosas que los gentiles practicaban, sino ser uno de ellos. Esta es una forma de contextualizarnos para alcanzar las personas. Entonces ahora Pablo hace una declaración y dijo: ningún mal me hicisteis. En otras palabras, yo hablo todas estas cosas no porque me estoy vengando de ustedes, porque ustedes nunca me hicieron ningún mal. Ustedes me aceptaron con cariño, me trataron bien. Inclusive él dice: ustedes serían capaces de arrancar sus ojos para darme, porque seguramente que Pablo estaba sufriendo de algún problema de la vista. Y entonces muchas veces él dijo, específicamente en 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 7 al 9, él dijo: me fue dado un espino en la carne. Y cuántas veces yo supliqué, dijo Pablo, que me retires esa espina, este problema. Y tú me has dicho, diciéndole al Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En el capítulo número 6, el versículo 11, él dice: ved con qué grandes letras yo escribí a ustedes. Él escribía con su propia mano y con letras grandes, probablemente por la limitación de la vista. Y aunque Pablo tenía limitación de la vista, él no tenía limitación de la visión que Dios le dio. Y él dijo al final: yo fui fiel a la visión, aunque tenía limitación de los ojos. Yo fui fiel al mandato y a la visión que recibí de Dios. Vamos ahora al segundo asunto. Entonces vamos al segundo asunto, el pastor de confrontación y cuidado, de Gálatas capítulo 4, desde el versículo número 16 hasta el versículo 20. Pablo comienza diciendo:
¿me hice acaso vuestro enemigo diciendo la verdad? En otras palabras, el riesgo de posesionarse del lado de la verdad siempre ocasionará enemigos. No porque actuamos mal, sino que el bien confrontado contra el mal son opuestos. Y luego entonces Pablo en el versículo 17 dice, ellos también, dice, tienen celo de vosotros, están celosos de vosotros. Eso quiere decir que Pablo no estaba llamando la atención de los Gálatas, sino estaba hablando de los maestros falsos que venían de Jerusalén para confundir la mente de los conversos en Galacia. Y entonces él es duro con ellos y no específicamente con los hermanos Gálatas que estaban confundidos y estaban aceptando las sugerencias de aquellos maestros falsos que vinieron de Jerusalén. En tercer lugar, en el versículo 19, vamos llegando a la cumbre de todo este comentario. Él dice, mis hijitos, por quien de nuevo siento dolores de parto. Aquí hay una referencia simbólica al nacimiento de una persona en forma espiritual. Es como el nacimiento físico. Cada vez que nosotros llevamos una persona a los pies de Jesús, no es un asunto fácil. Necesitamos correr, orar, necesitamos hablar, necesitamos amar, y todo eso produce dolores de parto. Y cuando nace, la alegría de ver un hombre, una mujer convertida al Señor. Entonces ahora que ellos volvieron para el mundo, parece que de nuevo Pablo comienza a sufrir dolores de parto para que ellos renazcan y vuelvan al evangelio que había sido predicado por él en la anterior visita. Y finalmente, el versículo 19 en la segunda parte dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No es que sea formado el ser humano en la vida de los demás, es Jesús que es formado en la vida de la gente. Es que nosotros formamos otros a semejanza de Cristo. Este es el gran desafío. Por eso es que la gente nos mira y ellos pueden definir si este es un hijo de Dios o no es. Entonces nosotros invitamos para decirle a ellos, así también Dios quiere formar en ti esta semejanza para tu beneficio y para la bendición de tu salvación. Vamos a la última parte de nuestro bosquejo. Vamos a algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. En primer lugar, debemos reconocer que siempre habrán emisarios que vienen de Jerusalén, estoy hablando en forma simbólica, que distorsionarán la palabra, que confundirán la mente de aquellos que están siguiendo el camino de Dios. Pero también siempre habrán Pablos que sean fieles a Dios y que prediquen la palabra de verdad y el evangelio como Dios lo presentó. Ojalá todos podamos ser sensibles para reconocer entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Por otro lado, el tema del legalismo siempre quita el gozo y la alegría, nos torna tal vez personas tristes, personas que no han sido perdonadas, pero el evangelio de Dios nos libera y nos trae gozo y paz. Por eso cada día necesitamos depender de Él, arrancar el orgullo y dejar que Él pueda vivir en nosotros y sentirnos amados, perdonados y salvos cada día. Finalmente, quisiera dar una tarea para nuestra casa. Me impresiona mucho aquella declaración de Pablo que dice que yo tuve de nuevo dolores de parto por ustedes. En otras palabras, una persona que sentía en su corazón inmenso gozo y alegría por la salvación de otras personas y tristeza profunda cuando estas personas se estaban yendo. Es sufrimiento cada vez que nosotros hacemos la obra de Dios y traemos a alguien para cerca de Jesús. Pero es la mayor alegría cuando ellos se encuentran con Dios y podemos ver el carácter de Jesús formado en la vida de ellos. Que Dios te bendiga en este trabajo fiel de cumplir su misión en esta semana. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice a cada persona que esté estudiando esta lección para que puedan ser emisarios de Dios y no emisarios del diablo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.